Bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar qué es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es un dato numérico que resulta muy importante a la hora de analizar cuál es la situación financiera de la empresa. Su cálculo es bastante sencillo. Para ello hemos de analizar las diferentes partidas del balance de situación. El activo está formado por bienes y derechos de la empresa. Se divide en activo a largo plazo, también llamado activo no corriente, y activo corriente o a corto plazo, que recoge aquellos elementos que duran menos de un ejercicio económico en la empresa. Ejemplos de activo no corriente serían una maquinaria o un edificio, elementos de transporte. Y ejemplos de activo corriente serían existencias del almacén, derechos de cobro con cliente, dinero que tenemos en tesorería. El pasivo se divide en pasivo no exigible y patrimonio neto, o patrimonio neto. Y, por otro lado, el pasivo exigible, este último a su vez, se subdivide en pasivo a largo plazo o no corriente, por ejemplo, una deuda a largo plazo que tengamos con una entidad de crédito, y pasivo a corto plazo, como pueden ser obligaciones de pago con proveedores, que normalmente son plazos comerciales y por lo tanto a corto plazo, o con otro tipo de acreedores, entidades de crédito, etc., pero siempre a corto. Es correcto pensar que las empresas han de financiar su activo fijo o activo no corriente con capitales permanentes, es decir, con patrimonio neto o bien con pasivo a largo plazo o no corriente. En principio, cabría pensar que el activo corriente debería ser financiado con pasivo corriente, es decir, con deudas a corto plazo exclusivamente. Sin embargo, dentro del activo corriente hay elementos del mismo que no tienen carácter de a corto plazo, sino que son constantes dentro de la empresa. Por ejemplo, la empresa suele tener en el almacén una cantidad mínima en tesorería o una cantidad mínima en su almacén en relación a las mercaderías o mercancías. O bien derechos de cobro con clientes que todavía no han vencido hasta que llegue el momento de cobrarlos. De tal manera que pese a ser elementos de activo corriente, están de manera permanente en la empresa. Estos elementos en cuestión, pese a que forman parte del activo corriente, seguramente no se hagan líquidos con tanta rapidez de manera íntegra como para pagar las deudas que los han financiado si éstas fueran a corto plazo. Lo que implicaría que la empresa podría correr el riesgo de no poder hacer frente al pago, por ejemplo, con proveedores que vayan a vencer pronto o con deudas a corto plazo, lo que supondría el riesgo de incurrir en suspensión de pagos si la empresa no tuviese liquidez para poder hacer frente a estas deudas a corto. La cuestión se soluciona de manera sencilla. En vez de financiar todo el activo corriente o a corto plazo con deudas a corto plazo, lo que se puede hacer es financiar una parte del activo corriente con capitales permanentes. De esa manera, no existe tanta necesidad de hacer líquidos absolutamente todos los activos a corto plazo para pagar las deudas a corto que tengamos, y así tenemos controlada la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a sus deudas. El fondo de maniobra, por tanto, se puede definir como la parte del activo corriente o circulante financiada por capitales permanentes, siendo estos últimos, los capitales permanentes, la suma del patrimonio neto y el pasivo no corriente o deudas a largo. Existen dos formas de calcular el fondo de maniobra. Por la parte del corto plazo, se calcularía tomando el activo corriente y restándole el pasivo corriente.
Por la parte del largo plazo, tomaríamos los capitales permanentes, que es la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente, y le restaríamos el activo fijo o no corriente. Pongamos un ejemplo. Supongamos una empresa con los siguientes datos en su balance. Activo no corriente formado por construcciones, elementos de transporte, maquinaria, con un total de 30 unidades monetarias de valor. Por otro lado, el activo corriente, formado por mercaderías, derechos de cobro con cliente, dinero en nuestras cuentas corrientes bancarias, por 24 unidades monetarias en total. En la parte del pasivo, el patrimonio neto recogería un importe de capital aportado por los socios de 20. Pasivo no exigible, que recoge deudas a largo plazo, por 25. Y pasivo corriente o a corto, que recoge deudas a corto plazo y obligaciones con los proveedores, por un importe de 9. El fondo de maniobra sería el resultado del activo corriente, 24, menos el pasivo corriente, 9, lo que nos daría un importe de 15. Por la parte del pasivo, se calculará tomando los capitales permanentes, es decir, la suma del patrimonio neto por 20 más el pasivo no corriente, 25, y restándole el activo no corriente, que asciende a 30, lo que nos daría igualmente un importe de 15. Esta empresa tiene un fondo de maniobra positivo, es decir, mayor que cero, con lo que podemos decir que tiene un mayor control sobre su capacidad financiera para hacer frente a sus deudas más próximas. Normalmente el fondo de maniobra tiene que ser positivo, para de esa manera poder controlar la capacidad financiera de la empresa. Ahora bien, no tiene por qué ser positivo en todas las empresas. Hay algunas que excepcionalmente lo pueden tener negativo. Y ello no implica que estén en suspensión de pagos o con riesgo financiero, pero son pocas en las que puede ocurrir esto. Lo normal es que cuando el fondo de maniobra sea negativo o menor que cero, la empresa se encuentre en desequilibrio financiero, con el consiguiente riesgo de suspensión de pagos. Por otro lado, el fondo de maniobra no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño, sino el fondo de maniobra necesario, el cual va a depender de las circunstancias de cada empresa. Muchas gracias.